Y es preocupante, señores, se ha filtrado el código fuente del BIOS del Intel Alder Lake. Y en este punto deberías preguntarte, Sensei, ¿debo estar preocupado? ¿Corro algún riesgo? ¿Qué debo hacer? Bueno, en este video te explicaré todo, así que sin mucho bulto, comencemos. Y es oficial, se ha filtrado el código fuente del Intel Alder Lake de su BIOS y Intel lo ha confirmado. Un total de 6 GB de códigos utilizados para construir el código fuente de la BIOS ahora está disponible, después de haber sido publicado en GitHub y 4chan. Intel no parece muy preocupado, pero los investigadores de seguridad ahora están trabajando duro para ver si esto se puede usar de manera maliciosa, y si posees un CPU Alder Lake deberás preocuparte. Bueno, te adelanto, esta noticia de la fuga, de esta filtración, estalló hace un par de días cuando se encontró el código fuente en un repositorio público de GitHub y también se compartió en 4chan. El archivo, como te dije, con 6 GB contiene algunas de las herramientas y el código que Intel utilizó para construir su BIOS en esta CPU de Alder Lake, dado que estos son de los mejores procesadores que existen actualmente, y esto podría poner en riesgo a muchos clientes de Intel. Si no sabías, el código fuente de la BIOS es responsable de inicializar el hardware incluso antes de que el sistema operativo tenga la oportunidad de cargarse. Como tal, es responsable de establecer conexiones seguras a mecanismos importantes dentro de la computadora, como el módulo de plataforma segura TPM. El BIOS juega un papel importante en cualquier computadora, por lo que ciertamente no es bueno que el código fuente ahora pueda estar en manos de infames actores que amenacen con la integridad de tus equipos. Inicialmente no estaba claro si el archivo filtrado era real, pero la propia Intel ahora ha confirmado que sí, ese es el caso. Y en un comunicado emitido a Thomas Hardware, Intel dijo que su código fuente patentado parecía haber sido filtrado por un tercero y no creían que esto exponga nuevas vulnerabilidades de seguridad, ya que ellos no confían en la ofuscación de la información como medida de seguridad, pero señalaron que este código fuente está cubierto por un programa de recompensas de errores dentro de la campaña Project Circuit Breakers, y alentamos a cualquier investigador que pueda identificar vulnerabilidades potenciales a que no las comuniques a través de este programa. Intel acotó que se estaban comunicando tanto con los clientes como la comunidad de investigación de seguridad para mantenerlos informados sobre esta situación. La declaración de Intel implica que los datos más confidenciales ya se habían borrado del código fuente antes de que se entregara a los socios externos, y este código fuente contiene, señores, muchas referencias a Lenovo, incluido Lenovo Stream Services, Lenovo Cloud Services y Lenovo Secure Suite. Leaping Computer señala que todo el código fue desarrollado por Inside Software Corp. Y si bien esta filtración suena bastante mal, Intel no parece estar demasiado preocupado, aunque es bueno que remita a todos su programa de recompensas por errores, señores, y muchos investigadores de seguridad ya están buscando grietas en el código, y algunos de los hallazgos son menos optimistas. Esto es básicamente para tener algún tipo de respuesta, y si hay una vulnerabilidad, compensar a estas personas que identifiquen las brechas de seguridad, y así quizás en algún momento, como lo han hecho en el pasado, contratarlos para formarlo parte de su equipo. La firma de seguridad de hardware Hardened Bolt le dijo a Bleeping Computer que el atacante o cazador de errores puede beneficiarse enormemente de las filtraciones, incluso si la implementación del fabricante, la que ha sido filtrada, solo se usa parcialmente en la producción, y la solución de Insight puede ayudar a los investigadores de seguridad, los cazadores de errores o los atacantes a encontrar la vulnerabilidad y comprender fácilmente el resultado de la ingeniería inversa, lo que se suma al alto riesgo a largo plazo para los usuarios. Al ver que en esta filtración se encontró una clave cifrada privada, el Key Manifest, es posible que los piratas informáticos puedan usarla para eludir la seguridad del hardware de Intel, y aún así, señores, sigue siendo una posibilidad bastante remota, por lo que probablemente no tengas mucho de qué preocuparte. En cualquiera de los casos, nuestra recomendación es mantenerte seguro con algún software antivirus, preferiblemente algo reconocido, que se actualice frecuentemente, que esté probado para garantizar que ningún atacante pueda acceder a tu computadora y posteriormente al BIOS. Pero me gustaría saber tus impresiones sobre esta filtración, señores. Realmente es un tanto preocupante, pero debes tomar estas recomendaciones para evitar que te ocurra cualquier situación. Y si esta información te ha sido útil, te invito a que nos dejes un like, el cual nos ayuda bastante a crear más contenido y traer estas informaciones de primera mano. Si no te has suscrito al Club Gaming Antes, suscríbete, realmente
así no te perderás ninguna de nuestras entregas, así que ya tú sabes. Y este es el Club Gaming and Tech, yo soy el Sensei y me despido, nos vemos en la próxima. Chao, chao.